En el Perú, el ente rector de la cartografía en el Perú se conoce como el IGN, el Instituto Geográfico Nacional. Pero ¿para qué servirá realizar documentos cartográficos? Para ubicar ciertas zonas, para orientarnos, para planificar. Un ejemplo práctico, usted va a llegar a algún lugar desconocido. No se ubica bien la calle, avenida Girón. ¿Qué hace? Si su equipo, su teléfono móvil tiene acceso a Internet, pone la opción Google Maps y le va a salir ¿qué cosa? La ubicación, la zona, las calles, avenidas, girones. ¿Sí o no? Y con eso ya usted estaría solucionando la dificultad de encontrar alguna zona, alguna calle, algún lugar en especial. Para eso se ha establecido, para poder tener en un documento físico o digital la información de la zona, del espacio, para ubicarnos, para realizar de repente alguna actividad o con fines de planificación. ¿Está bien? Sí, ahí es el ente rector de la cartografía, que es el Instituto Geográfico Nacional. La cartografía es un arte y es una técnica, porque no es fácil representar la Tierra, que tiene una forma casi esférica, en un plano. Ustedes saben que los trazos horizontales, ¿cómo se llaman? Los paralelos. Y los trazos verticales son los meridianos. ¿Sí? Y ahí ven que hay un contraste de color, tanto en Sudamérica, en América del Norte, en Europa, Asia, África, ¿verdad? Ya. Entonces, ahí nosotros nos orientamos, nos ubicamos. Por ejemplo, en América estaríamos ubicando ¿qué países? Aparte de Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, ¿qué otros países? Argentina, profesor, Surinam, Venezuela, ¿sí o no? En el continente asiático, en la parte superior de la derecha, profesor asiático, ¿Rusia también será? Sí, Rusia es europeo y asiático. China, profesor, China, India, ya sí. ¿Me entienden? Eric dice, profesor, yo he viajado por el Perú, América y el mundo. He estado en China y en Corea, en Singapur. Muy bien. Y también vacacioné en Australia, que pertenece ya a Oceanía. Y ahí te das cuenta que la cartografía nos permite orientar, ubicar, situar y de repente planificar. ¿Sí o no? Planificar el comercio internacional, la integración entre los países, entre otros. Es múltiple. ¿Ya? Entonces la cartografía es ciencia, técnica y arte. A ver, estimados alumnos, ¿cuántos principios tiene la cartografía? Lo encuentras en la parte inferior. ¿Cuántos? Profesor, a ver, me tiene que ayudar con un trazo. Puede ser verde limón, profesor. Ya, base matemática. ¿En qué consiste base matemática? En que se debe contar con proyección. ¿Qué es la proyección? Es un papel constituido de trazos horizontales y trazos verticales. Los trazos horizontales son los paralelos y los trazos verticales son los meridianos. En ese papel, en ese papel de trazos horizontales con verticales llamado proyección, ahí se hace el dibujo, la representación. Puede ser de Perú, de todo Sudamérica. ¿Qué más? Las coordenadas geográficas. A ver, ¿cuáles son las coordenadas geográficas? Latitud y longitud. Latitud, distancia desde cualquier punto. ¿A dónde? Al ecuador terrestre. Longitud, distancia establecida desde cualquier punto. ¿A dónde? Al meridiano base, pues profesor, dice yo, el meridiano base. Muy bien. Y también tenemos la escala. La escala nos indica las veces que se ha reducido. ¿Qué se ha reducido? La superficie terrestre. ¿Para qué se ha reducido? Para poderlo representar. Imaginen ustedes, el territorio nacional, ¿cuánto es? 1.285.215,6 kilómetros cuadrados. Más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Eso representado en un papel, no vamos a utilizar un papel de la misma dimensión. ¿Sí o no? Se hace entonces en un papel pequeño y para eso se hace la reducción. Se reduce
1.000.000 de veces, 100.000 veces, 200.000 veces y así sucesivamente. ¿Ya? Bien. Más adelante te voy a detallar sobre lo que es la escala. Representación cartográfica, ¿qué cosa es? Son los signos, los símbolos que se van a plasmar. Por ejemplo, un trazo azul es un río, trazos de rojo o marrón, o curvas de nivel y así sucesivamente, ¿no? Generalización cartográfica representa lo principal y lo esencial según la escala. Tenemos tres principios. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien, ahí tenemos esos trazos horizontales y verticales, eso se llama proyección. Y sobre ese papel proyección se está representando los bloques continentales. Bien, ahora tenemos la escala. La escala indica las veces que se ha reducido. Por ejemplo, a ver, profesor, un ejemplo, profesor. Ya, miren. Y al interior de ello tenemos una parte de la región Apurímac, cuya capital es Abancay. ¿Ya? Una parte vamos a representar, por ejemplo, de Andahuaylas, una parte, ¿ya? Andahuaylas, la tierra, los guerreros chancas, ¿ya? Si yo te digo que lo que acabo de realizar está a una escala, se escribe así, 1, estos dos puntos se lee en 400.000. ¿Qué quiere decir? Que toda esa zona o esa parte de Andahuaylas en Apurímac lo he reducido 400.000 veces. ¿Para qué? Para graficarlo de esa dimensión, de ese tamaño. Si la escala sería 1, 2 puntos en 500.000, entonces me está indicando que esa zona de Andahuaylas lo he reducido 500.000 veces para tenerlo de esa dimensión o de ese tamaño. ¿Sí? ¿Se entendió? Eso es lo que me indica la escala. Entonces, si aquí en el ejemplo la escala dice 1 en 10.000, ¿cómo debemos entender? Que la superficie terrestre se ha reducido ¿cuántas veces? 10.000 veces. Muy bien, correcto. ¿Para qué? Para poder representarlo. Correcto. Muy bien. Listo. Y ahí tenemos coordenadas geográficas. Latitud, longitud. Latitud, longitud. ¿Sí? Latitud, longitud. Representación cartográfica, aquí tenemos, por ejemplo, los iconos, ¿no? Los símbolos que nos permiten identificar la capital, nacional, provincial, una ciudad.
un límite internacional o un límite interprovincial, la ruta del ferrocarril, entre otros. ¿Ya? Bien. Mapas. A ver, ¿cuáles son las características de los mapas? ¿Listos para anotar en su cuaderno Quadrimax? ¿Ya? Los mapas. Los mapas son bidimensionales. ¿Por qué son bidimensionales? Porque traen los valores de latitud y longitud. ¿Cómo latitud y longitud, profesor? A ver, ¿dónde encuentras el valor de la latitud? ¿Dónde? ¿En la parte de la izquierda o en la parte de la derecha? A ver, profesor, un trazo, pues, profesor, un trazo que no visualizo nada, profesor. Ya, mire, ahí, ahí está. ¿Ya? También lo encuentras en la derecha, ¿sí o no? ¿Y el valor de la longitud, dónde lo encuentras? Longitud, profesor, en la parte superior o en la parte inferior. Muy bien. Y ahí está. Por eso se dice bidimensionales. ¿Está bien? Por eso son bidimensionales. ¿Qué más? Son temáticos. ¿Qué quiere decir temáticos? El nombre lo dice, tratan de un tema. En este caso es un mapa político. Un mapa político en cuanto a la distribución de ciudades, distritos, provincias, regiones. ¿Ya? Puede ser de suelos, edáfico. Puede ser de producción agrícola o ganadera, mapa económico. Puede ser de variedad de climas, climático. Puede ser de población, de Madre de Dios, de Junín, de Ucayali, de Loreto, mapa demográfico, y así. ¿Me entienden? Ya. ¿Qué más? Representan áreas extensas. ¿Y qué son áreas extensas? Ya, cuando referencialmente son mayores aproximadamente a cuánto? A 4.000 kilómetros cuadrados. A 4.000 kilómetros cuadrados. Ya utilizan bastante el color. ¿Sí? Uso del color. ¿Qué más? Escala pequeña. Más adelante te indico en qué consiste su escala pequeña. Y si esa escala pequeña trae poca información o información general. ¿Ya? Información general. Esas son las características principales. Contiene mayor deformación o mayor error. Mayor deformación. Claro, porque no es fácil representar la Tierra, que es casi esférica, el nombre correcto es geoide, en un plano. Listo. Esos son los mapas. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Esas son las características. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Correcto. Listo. Ya. Profesor, no anoté, profesor, me confié. Ya. Mire, acá representa ríos y pequeños cursos de agua. Entonces el mapa es hidrográfico y a eso se le llama temático, porque el tema viene a ser la hidrografía. En este caso, los diferentes tipos de climas.
Y si trata los diferentes tipos de climas, climático. Y corresponde a la de temático. Ahí está también la información adicional. Ahí tiene la información adicional. ¿Listo? Bien. Y según su contenido, los mapas pueden ser topográficos, temáticos. Y tenemos los tipos de proyección para hablar de un tipo de mapa, cilíndricos, cónicos o azimutales. Eso es el resumen, eso es el abstract que más adelante te voy a detallar. Aunque no existe una diferencia rígida entre mapa y carta, en sus orígenes el término de mapa emplea para designar las representaciones terrestres y el de carta para la superficie marítima, que también se le llamó en un momento portulano, o sea, guía de puertos. ¿Cuáles son las características de las cartas? Las cartas representan áreas medianas. ¿Y un área mediana cuánto es aproximadamente? Un área mediana. Aproximadamente hablamos de 3.000 kilómetros cuadrados. 3.000 kilómetros cuadrados. Puede ser un poco más, un poco menos, 3.400, 3.500, o un poco menos, 2.800, 2.900. Eso es un área mediana. Son tridimensionales. ¿Por qué son tridimensionales? Porque se encuentra el valor de latitud, longitud y altitud. muy bien, longitud y altitud. A la altitud también se le conoce como cota, cota, cota. Y la escala también es mediana. Ya, escala mediana, área mediana, aproximadamente 3.000 kilómetros cuadrados, tridimensionales, latitud, longitud y cota. Y para representar las formas del relieve, se utilizan las curvas de nivel. Profesor, a ver más detalles sobre esas curvas de nivel. Ya anoté, profesor, ya anoté. Bien, mire. Esos trazos que ustedes ven ahí, de izquierda a derecha, son las curvas de nivel, que nos indican cómo es la forma del relieve. Profesor, y ese valor en el cerro Hierbabuena dice 3.565. ¿Ya ubicaron? 3.565. Ya. Por ejemplo, se tiene un trazo. Sí, profesor. Ya, ahí es. El trazo lo voy a remarcar, ¿ya? A ver, me indican si visualizan o no. Lo estoy haciendo con un trazo más ancho, ¿ya? ¿Ven? Ya. El trazo es la curva de nivel. Y el numeral se llama cota. ¿Y esa cota qué me indica? Que ese trazo que se hace está a 3.565 metros sobre el nivel medio de mar. ¿Ya? Y eso es la altitud. Por eso que se dice que son tridimensionales. ¿Ya? Tridimensionales. Listo. Y ahí están las curvas de nivel. ¿Le dan lectura, por favor? Ya. Le dieron lectura, ¿verdad? Listo. Entonces voy a hacer trazos. ¿Ya? A ver, profesor, haga trazos. Concéntrese. Algo que les voy a indicar. El trazo de celeste, sí, profesor, es mi color favorito. Nos representa el nivel del mar. Ya, profesor. Y el trazo rojo-red, que está debajo de ello, tenemos grandes hoyos llamados fosas.
Hay cordilleras, se han llamado dorsal, hay volcanes activos e inactivos, y todo ello es el fondo del mar. Ya, profesor. Y la zona de poca profundidad, casi plana, se llama zócalo. Ahora voy a representar la zona continental, que puede ser la zona de costa central, ¿ya? O costa sur, casi plano o llano, con una suave pendiente o poca inclinación. Muy bien. Si el cartógrafo está representando la superficie de Rojo Rip, lo que está bajo el mar, con trazos más o menos de la siguiente manera. A ver, profesor, unos trazos, pues. ¿Ya? ¿Cómo es esa zona? Una entrante, saliente, las máximas profundidades y todo ello. Entonces, esos trazos que trata de representar la forma del relieve submarino, ahí, ello, serán, a ver si han leído. Bueno, son curvas de nivel, pero esas curvas de nivel Curvas son batimétricas. batimétricas o ipsométricas. Batimétricas. Muy bien, Paucar. Felicitaciones. Excelente. Ya. Ahora trata de representar la zona de la parte continental. Más o menos entrante, un hoyo, una saliente y así sucesivamente, ¿no? Luego les indico cuándo están las curvas de nivel juntas y cuándo están separadas. Más o menos así. Ya, profesor, muy bien. Entonces, eh, esos trazos que está a la derecha, que acabo de enmarcarlo con verde, representa ¿qué? Curvas de nivel. Muy bien. ¿Pero qué tipos de curvas de nivel? Ipsométricas. Cuando están bajo el mar, batimétricas. Bajo el mar, batimétricas. Y las zonas superficiales, ipsométricas. ¿Ya? Listo. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguno? Continuamos. Ya, miren detenidamente. Miren detenidamente. La parte superior es el relieve y la parte inferior es su representación mediante curvas de nivel. ¿Listo? ¿Visualizaron? Ya, continúo entonces. Mira, las curvas de nivel siempre son equidistantes. ¿Cómo equidistantes? Es decir, esas curvas de nivel se pueden trazar cada 5 metros, cada 10 metros, cada 100 metros, pero siempre tiene que ser una constante. A ver si me han entendido y van a identificar la constante en el ejemplo. Ya participen. Si se equivocan, no importa. Lo importante es participar y así poco a poco van a ir aprendiendo, ya que ustedes tienen talento. ¿Está bien? Ya mira, una curva de nivel está a 1620. Esos 1620 se llama cota. ¿Qué me indica? Que cualquier punto de ese trazo está a 1620 metros sobre el nivel medio de mar. La otra curva de nivel está a 1640. ¿Qué me indica? Que esos trazos o los puntos que pueden unir esos trazos está a 1640 metros sobre el nivel medio de mar. Y el valor se llama cota. Y eso es la altitud. Luego el otro es a 1660. ¿Qué me indica? Que ese trazo que ha realizado está a 1660 metros sobre el nivel medio de mar. El otro trazo, 1680. ¿Qué me indica? Que ese trazo está a 1680 metros sobre el nivel medio de mar. ¿Ya? ¿Cuál es la constante ahí? ¿Cuánto es la constante? 20 metros. Muy bien, felicitaciones, 20 metros. Profesor, ¿y siempre se va a trazar cada 20 metros?
No, puede ser cada 10 metros, puede ser cada 5 metros, pero siempre debe haber una constante. Y eso se llama equidistancia. Y esa equidistancia va a depender de la escala del mapa. Profesor, ¿y cómo se llama el área entre dos curvas de nivel, profesor? El área, el área. El área entre dos curvas de nivel. Con azulito, pues, profesor. Pásalo. Ya. El área entre dos curvas de nivel. Ya, el área entre dos curvas de nivel. Ahí, así. A eso se le llama zona, 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 zona. El área entre dos curvas de nivel sucesivas se llama zona. ¿Ya? Listo, profesor. Chévere, ya aprendí, profesor. Ya aprendí, profesor. Ya aprendí. Muy bien. En realidad son fáciles los temas. Si me propongo, voy a ingresar en el primer puesto a San Marcos, dice. Muy bien. Correcto, correcto, correcto. Ya. Miren, miren el relieve que está en la parte superior. Ya, miren el relieve que está en la parte superior. A ver, profesor, ¿cuál es ese relieve? Pase con un trazo, pues, profesor, para darme cuenta cuál es. Ya, mire, este es el relieve con regular elevación. Se dice regular pendiente. ¿Ya? Ahora, cuando el relieve tiene regular pendiente o regular elevación, ¿cómo están representadas las curvas de nivel? Profesor, ¿cómo estarán representados las curvas de nivel? ¿Cómo estarán representados? Miren ahí, miren, miren. A ver, voy a pasar con... Miren, 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 miren. También con regular separación. Con regular separación, ¿ya? Ahora miren la parte de la derecha, la parte de la derecha, la parte de la derecha. Ya, profesor, ya observé, profesor, ya observé. Lo voy a pasar con rojo red. Cuando el relieve es casi vertical, ven a la derecha, casi vertical, se dice fuerte pendiente, casi vertical, fuerte pendiente, ¿ya? ¿Cómo están las curvas de nivel? ¿Cómo están representando las curvas de nivel? Más próximas. Muy bien, están casi juntas, ¿ya? Están casi juntas. ¿Se dieron cuenta de ello? Ya. Muy bien, entonces. Casi juntas. Casi juntas. Listo. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profesor, todo claro. Ya. Muy bien. Listo. Ya. Una captura de imagen o una foto. Listo. Pasamos. Ya. Guayay, el bosque de piedras, Pasco. Cuando se representa a esa estructura rocosa, profesor, parece un oso, una osa, un Pokémon. ¿Cómo deben estar las curvas de nivel? ¿Con gran separación o las curvas de nivel deben estar casi juntas? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Así juntas. Perfecto, muy bien, casi juntas. Así es, casi juntas. Muy bien. Siguiente, nos vamos a Tingo María, la ciudad que está en la selva de Huánuco, el río Huallaga. Miren, tenemos la frente, la nariz, el mentón, el cuello, el pecho y todo lo demás. Si se quiere representar ese relieve curioso de una dama que está de forma horizontal, las curvas de nivel deben tener regular muy bien la Bella Durmiente. Correcto, felicitaciones, muy bien.
¿Cómo deben estar las curvas de nivel? Con regular separación o casi juntas. Regular separación o casi Regular juntas. ¿Qué dice? separación. Regular separación. Regular separación. Muy bien, excelente, correcto. ¿Ya? Listo. Y ahí está todo lo que te he explicado. Sí, profesor, gracias, porque la verdad usted explicaba y no tenía tiempo de escribir lo que usted explicaba. Ahora puedes hacer una captura de imagen, una foto o algo similar. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Ya, profesor, ya anoté, tomé una foto. Y tomé una foto al costado de mi monitor para que mi papá vea que estoy estudiando, pues, profesor, lo justo. Y también le voy a mandar a la Miss, dice. Ya, correcto. Y ahí está toda la información de lo que te he comentado acerca de las curvas de nivel. Un perfil topográfico nos indica la forma del relieve. Ya, a ver, ¿cómo más o menos, profesor? Voy a hacer un trazo. Ya, profesor, con marroncito, pues. Ya, miren, y ustedes me van a descifrar, ¿ya? Estoy exagerando algo para que se pueda entender. Y en la realidad a veces se da ello. Sí, en la realidad a veces se da ello. Ya. Si tú ves más o menos esas curvas de nivel, ¿ya? Ya, más o menos así. Y al interior vemos un punto. A ver, profesor, ese puntito. Y en ese puntito, lo que corresponde a ese puntito es 117. ¿Ya? Muy bien. A ver, dígame. Vamos a hacer el perfil. ¿Cómo cree que es el perfil? ¿Por dónde podríamos ascender a pie con mayor facilidad? ¿Por la zona de la derecha o por la zona de la izquierda? A la derecha. Derecha. Derecha, muy bien, más o menos correcto, felicitaciones. Más o menos el relieve, voy a hacer el perfil, ¿ya? A ver, hágalo, profesor. Como notamos que en la parte de la izquierda están los trazos casi juntos, entonces exagerando, el relieve será casi vertical. ¿Sí o no? Como en la parte de la derecha tienen una regular separación, entonces el relieve tendrá una suave pendiente. Poco a poco va descendiendo. ¿Entienden? Que así. Entonces, el punto más alto de ese relieve, ¿cuánto es? ¿A cuántos metros está el punto más alto de ese relieve? 117. A 117. 117. Muy bien. ¿Cuánto es la equidistancia de las curvas de nivel? ¿Cuánto es la equidistancia? 10. 10. Muy bien. ¿En qué parte hay suave pendiente? ¿Al oriente o al occidente? Suave pendiente. O sea, poca inclinación. Cuando dicen suave pendiente es poca inclinación. ¿Al oriente o al occidente? Oriente es lo que está a la derecha. Occidente es lo que está a la izquierda. Oriente. 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 Oriente, muy bien, muy bien. Eso es. El perfil topográfico es lo de rojo que he hecho aquí, más o menos observando las curvas de nivel. ¿Ya? Bien, listo. ¿Alguna pregunta con respecto a las cartas? Ahora los planos. Los planos tienen mayor información, presentan mayor información. Utilizan escala grande.
mayor información, mayor detalle, utilizan escala grande. Utilizan escala grande. Representan áreas pequeñas. Cuando hablamos de áreas pequeñas, normalmente ya es menor a unos 2.500 kilómetros cuadrados. Áreas pequeñas. 2.500 kilómetros cuadrados. Ya. 2.500 kilómetros cuadrados. Y normalmente representan ¿qué? Normalmente distritos, urbanizaciones, barrios, centros comerciales, viviendas. Puede ser la universidad, profesor. Claro, así es. Y los planos tienen menor error en su confección, ya que se está representando un área pequeña. Los planos son bidimensionales, traen también los valores de latitud y longitud en algunos casos. Por ejemplo, tenemos el plano de la ciudad universitaria de San Marcos. En el medio vemos ahí el estadio y por los alrededores, ¿no? La Facultad de Ciencias Sociales, Administrativas, de Letras, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecánica de Fluidos, la clínica de la universidad, entre otros. Entonces, ¿qué documento es el que trae mayor detalle, mayor información? El plano, y representa áreas pequeñas. Poca información, los mapas. ¿Cuáles son los elementos de un mapa? Son tres: proyección, simbología y escala. Proyección, simbología y escala. Listo. Y hay tres tipos de proyecciones, de acuerdo a lo que se quiere representar. ¿Ya? La proyección es un papel constituido de paralelos y meridianos. Ahí es donde se hace la representación de cierta zona de la superficie terrestre. ¿Sí? Listo. Ya, profesor. Tenemos proyección cilíndrica. Esa cilíndrica se utiliza ¿para qué? Para representar zonas próximas al ecuador terrestre, zonas que están entre Cáncer al norte y Capricornio al sur. Se llama zonas calientes, zonas tropicales, zonas de baja latitud. Profesor, ¿y Perú está en esa zona? Claro, Perú está en una zona tórrida o tropical. Ya, profesor. ¿Y cómo así cilíndrica? Mira, consiste en imaginariamente envolver a la Tierra de forma de un cilindro. Ya, profesor. Y luego se extiende ese papel y sobre ese papel se hace la representación. Así es. Pero ¿qué sucede? Que cuando tú representas las zonas ecuatoriales, sale de la mejor forma posible. Ejemplo, la persona, si tú lo llevas casi cerca al polo norte, mira cómo sale, con cierta deformación. Y si lo llevas cerca al polo sur, también sale con deformación. Entonces, este tipo de proyección representa mejor la zona tropical, como lo que ves en la imagen de la persona. ¿Y eso utiliza Perú? Así es. Y eso se ha tratado de mejorar. De mejorar, profesor. Así es, de mejorar. De mejorar. ¿Y quién lo mejoró? Gerhard Kremer, gran cartógrafo allá por los años 1530, 1540, 1550. Pero él se dedicaba a hacer estos documentos y a vender. Por eso lo llamaron mercader. Y bueno, mercader, lo llamaron Mercator, más conocido como Mercator. ¿Ya? Y es así como él quería cada vez hacer los documentos de la mejor forma posible. ¿Me entiende? Tenía ese don de hacer la representación de la Tierra. Y él dijo, ¿qué ocurre si en vez de envolver a la Tierra imaginariamente de forma vertical, lo hace de forma horizontal? Como ven ahí, ¿sí? A eso le llamó U de universal, T de transversal porque quería representar todo, y M de Mercator, que era su seudónimo, porque él lo diseñó. Y entonces, al hacer todo ello, salió con menor error, es decir, mejor representación. Y ese papel
de UTM, Universal Transversal Mercator, está constituido de 60 franjas. Ven ahí, 1, franja 2, franja 3, franja 4, 5, franja 6, 7, 8, hasta la franja 60. Profesor, ¿y Perú? ¿En qué franja se encuentra, profesor? A ver, identifiquen ya. ¿Entre qué franjas? ¿Entre qué franjas? 17 y 19. 17, 18 y 19. Muy bien, correcto. Felicitaciones. 17, 18 y 19. Si son 60 usos cartográficos, entonces la separación entre los meridianos es de 6. ¿Por qué 6, profesor? Porque 6 por 60, 360. Toda la vuelta completa, ¿ya? Correcto. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Todo claro, profesor. Correcto. Ya, listo. Profesor, no anoté. Ahí está, para que anotas. 60 usos. Profesor, pero lo he escrito con la letra muda, con la H. No tiene nada que ver del verbo usar o utilizar. Son usos cartográficos, que es muy diferente. Ya, profesor, pensé que usted no sabía escribir, me indica por ahí. No, nada de ello. Ya, la proyección cónica. La proyección cónica se utiliza para representar de la mejor forma posible las zonas de latitud media, zonas templadas, zonas que están entre el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico al norte, el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico al sur. ¿Ya? Con esa proyección cónica se representan mejor zonas templadas, zonas que están a partir del trópico de Cáncer. ¿Cuánto es? 23,27 hasta los 66,33, tanto al norte como al sur. ¿Y en qué consiste? En envolver a la Tierra imaginariamente en la forma de un cono. Ah, profesor, por eso le llaman cónica. Correcto. A ver, si queremos representar de la mejor forma posible la capital de China, Beijing o Pekín, que está a 48 grados de latitud, 48 grados de latitud norte. ¿Qué tipo de proyección sería idónea? Proyección UTM cónica. o Cónica. cónica. Cónica, porque 48 es mayor que 23,27 el trópico y menor que 66,33. Muy bien. Si queremos representar una ciudad que está a 10 grados de latitud sur, cónica o UTM cilíndrica. Cónica o UTM cilíndrica. ¿Cuál es? 10 grados de latitud sur. UTM. UTM. Cilíndrica. UTM. Muy bien. Correcto. Ya. Felicitaciones. Muy bien, Joel. Y así sale la representación. ¿Ya? Azimutal polar, el nombre lo dice, trata de representar de la mejor forma posible las zonas a partir del círculo polar ártico, 66 grados 33 minutos, hacia el polo norte, 90. Y en la zona sur, desde los 66 grados 33 minutos, círculo polar antártico, hasta el polo sur, que es 90 grados. Sí, profesor, dice por ahí. Es decir, las zonas frías, las zonas alejadas del Ecuador. Por eso se llama zona de alta latitud. Alta latitud. Correcto. ¿Y cómo aparecen los paralelos? Los paralelos aparecen como círculos concéntricos y los meridianos como radios. A ver, profesor, no entendí nada, profesor. Ahí está. ¿Ven? Esos círculos concéntricos son los paralelos. Y esos trazos que van como radios hacia el centro, que en este caso sería el polo norte, son los meridianos. Y sobre este papel ya se empieza a dibujar, ¿no? La parte norte de América, la parte norte de
Europa, de Asia y así sucesivamente. Pero ¿qué lugar va a salir mejor representado? Las zonas a partir de los 66 grados con 33 minutos en toda esa banda. Los demás sí van a salir, pero con cierta deformación. Si queremos representar, profesor, el polo sur, igualito, ese papel imaginariamente se coloca en la parte inferior y ya saldrá con el menor error posible. ¿Ya? Listo. De tal manera que hay tres tipos de proyecciones. En un gráfico, ¿cómo identificas? ¿Cómo es una proyección cilíndrica? Cuando tú ves que aparece toda la representación en un rectángulo. ¿Cuándo será una proyección cónica? Cuando aparece un gran sector circular. Pero le falta algo, ¿ve? Esa es cónica. ¿Y cuándo es una proyección polar? Cuando tú ves que todo, la representación, está plasmado en un círculo. Cuando está en un círculo, es cónica o azimutal polar. ¿Cuál es? Azimutal polar. Si está en un gran sector circular, y le falta un pequeño sector circular, eso es cónica. Pero cuando está en un cuadrado, en algunos casos, mayormente en un rectángulo, eso es la proyección cilíndrica, es la UTM, Universal Transversal Mercator. ¿Ya? Muy bien. Felicitaciones a los alumnos que están participando. Excelente. Listo. A ver, una vez más, si queremos representar de la mejor forma posible la zona templada sur, ¿cuál sería lo correcto a utilizar? Templada del sur. Cónica. 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 Muy bien. La zona tropical caliente o cálida. Proyección cilíndrica. Cilíndrica. Muy bien. Perfeccionado, que se llama UTM, Universal Transversal Mercator. Correcto. ¿Y la zona fría del norte? La zona fría. Azimutal. Azimutal polar. Correcto. Muy bien. También tenemos los símbolos. Los símbolos son iconos de vegetación, de un río y así sucesivamente, que permiten identificar los componentes en el mapa, en una parte inferior llamada la leyenda. Ahí está. ¿Ve? Pistas, edificios, estos iconos son los símbolos, ¿no? Tenemos curva de nivel y así. También podríamos agregar ahí algo. ¿Qué cosa, profesor? ¿Cuál es ese algo? Por ejemplo, si tú ves que hay un trazo así de azul en el mapa, que te está representando? ¿Qué te está representando? Un, Río. ¿un qué? Un río. Muy bien, correcto. Y así. ¿Ya? Listo. La escala. La escala indica las veces que se ha reducido la superficie terrestre para poderlo representar. Es la relación de las distancias medidas en un plano o mapa y las correspondientes en la realidad. ¿Está bien? Ya. Listo. Hay dos tipos de escala, gráfica y numérica. Según la Asociación Cartográfica Internacional, cuando se llama gran escala o escala mayor o escala grande, gran escala o escala grande. La reducción puede ser de 1 en 1000, en 2000, 3000, 4000, 5000, hasta unos 20.000 aproximadamente. Y cuando se hace ese tipo de reducciones, el documento o los documentos son los planos. Planos. ¿Ya? Muy bien. Cuando la reducción está entre 25.000, 30.000, 40.000, 50.000, 100.000, 150.000 hasta 200.000, normalmente los documentos son cartas. Cartas. Y cuando la reducción es de 250.000, 300.000, 400.000, 500.000, 1.000.000, puede ser más, ¿ah? Puede ser más de 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000, 5.000.000. Normalmente esto se le llama los mapas. Y ya cuando es
más de 1 millón, 4 millones, 5 millones, ya se le llama muy pequeña. Entonces, pequeña, normalmente de 250.000 a 1 millón, hasta más, ya es muy pequeña, o 2 millones, 3 millones, 4 millones. Escala mediana o mediana escala, normalmente de la reducción de 25.000 hasta 200.000. Gran escala, hasta unos 20.000. ¿Ya? Miren detenidamente una captura de imagen y me van a responder a lo siguiente. A ver. Un funcionario de la región Loreto le indica al cartógrafo que debe representar ciertas zonas de la región destacando los atractivos turísticos. Destacando los atractivos turísticos. Si el cartógrafo elige una escala en 10.000 o reducir a 10.000 veces, será por lo tanto un plano, una carta o un mapa. Lo está Plano. reduciendo uno en Un 10.000 veces. plano. Plano, Plano. muy bien. Si el cartógrafo va a reducir gran parte de la región Loreto a una escala 1 en 400.000. 1 en 400.000. ¿Qué será? ¿Plano, carta o mapa? Mapa. Mapa, muy bien. Si el cartógrafo va a representar cierta zona de Loreto, reduciendo 100.000 veces. 100.000 veces. Carta. Será carta. Muy bien, felicitaciones. Correcto, correcto. Felicitaciones. ¿Ya? ¿Listo? Toma una foto. Ya, hay dos tipos de escala. Numérica, aquella que se expresa como quebrado, fracción. Y lo otro es la escala gráfica, que trae dos partes, ¿no? A partir del 0, divisiones de 1 centímetro, se llama cuerpo. Y a la izquierda, pequeñas divisiones que se llama talón. Entonces, las partes de una escala gráfica son talón y cuerpo. Aunque en realidad ya casi no se utiliza esta escala gráfica. Porque a veces, ¿por qué? ¿Qué ocurre esto? Normalmente las personas que van a hacer un trabajo compran el documento al Instituto Geográfico Nacional y no es barato. Y entonces ya no les sirve y lo venden. O en todo caso, lo venden la copia. Y al sacar copia por el calor se distorsiona esta escala gráfica. Pero lo que no va a distorsionar es lo que es numérico, si es 1 en 50.000, 1 en 100.000, 200.000. ¿Ya? Pero lo que debes saber para el examen es que la escala gráfica tiene dos partes. Talón, la pequeña subdivisión, y la gran división que va a cada centímetro, eso es cuerpo. Siempre que te indican mapa oficial es porque la reducción al territorio nacional fue de 1 millón de veces, o 1 en 1 millón. Y en esa escala 1 en 1 millón, sabemos que 1 centímetro en el mapa oficial representa 10 kilómetros de distancia real. Ya, profesor, chévere. Ya. Pregunta de examen de admisión, San Marcos. En el mapa oficial, la distancia entre dos ciudades es 26 centímetros. ¿Cuánto es su distancia real? A ver, estimados alumnos, ¿cuánto? Pregunta de examen de admisión, San Marcos. En el mapa oficial, la distancia entre dos ciudades es 26 centímetros. ¿Cuánto es su distancia real? 160. 260 kilómetros. 160. Correcto, muy bien. Felicitaciones a Pérez, a Mejía. Correcto. ¿Ya? A ver, si una pregunta dice, ¿no? Entre dos ciudades de la costa existe una separación de 14 centímetros en el mapa oficial. 14 centímetros en el mapa oficial. ¿Cuántos kilómetros de distancia real? 140. 140 kilómetros. 140. Muy bien. Ya. Ahora carta. Carta es diferente porque la carta es tridimensional. ¿Está bien? Ya. Cuando te hablan de carta, ya, profesor, es diferente entonces, claro. Es diferente. Cuando te hablan de carta, la reducción es 1 en 100.000. Quiere decir que esa zona se reduce 100.000 veces. ¿Ya? 100.000 veces.
Ya, profesor. 100.000 veces. Donde 1 centímetro en la carta representa 1 kilómetro de distancia real. Ya, profesor. Chévere, entonces. Pregunta también de examen de admisión. La distancia entre Huancayo y Zapallanga en el Valle del Mantaro, en la región Junín, es 10 centímetros en la carta nacional. 10 centímetros en la carta nacional. ¿Cuánto es su distancia real entre dichas ciudades? 10 kilómetros. Muy bien. Profesor, pero eso es fácil. Claro, fácil porque en estos momentos estás observando la equivalencia. ¿Sí o no? Sabes que en carta es 1 centímetro, en la carta representa 1 kilómetro de distancia real. Pero en el mapa oficial, 1 centímetro representa 10 kilómetros de distancia real. ¿Sí? Listo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Profesor, hay carta nacional, hay mapa oficial. ¿Habrá plano nacional o plano oficial o algo así? No, 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 no. ¿Ya? Listo. ¿Todo claro? Sí, A ver, profesor. Paucar, Azabache, Cruz, Cusihuamán, Condori, ¿alguna pregunta? Todo claro, profesor. Todo claro, Todo claro. profesor. Ya, continuamos. Para hallar los ejercicios de escala o determinar esta relación, 1 sobre X es la escala, D minúscula es la distancia en el documento y D mayúscula es la distancia real. Un ejemplo, ¿ya? Ya, profesor, un ejemplo, pues un ejemplo, profesor. Mire, vamos a suponer que nos dice, el desplazamiento de un tramo del río Tambo de 200 kilómetros a escala 1 en 400.000. Ya, 1 en 400.000. Pregunta, ¿en cuántos centímetros estará representado los 200 kilómetros? ¿Qué hacemos? A ver. Profesor, fácil pues, aplique la relación. Entonces, ¿para qué ha indicado esa relación? Mire ya. A ver, aquí sería igual. Listo. Normalmente, D minúscula, o sea, distancia en el documento, te lo van a expresar normalmente ¿en qué? En centímetros. Normalmente en el examen de emisión te viene en centímetros, aunque también puede venir en milímetros o puede venir en decímetros. No hay ningún problema, se desarrolla de la misma manera. Y la distancia real mayormente te lo expresa distancia real en kilómetros. Ya, profesor. Muy bien. Entonces, aplicando esa relación, ¿qué tenemos? 200 kilómetros. 200 kilómetros sería distancia real. La escala, 1 en 400.000. Y tendríamos que hallar la distancia en el documento, pero en centímetros. ¿Está bien? ¿Está bien? Ya. A ver, profesor, ¿cómo es esto? Ya, mire. 1 sobre X. 1 sobre X es la escala, ya. Entonces, en el numerador es 1. ¿Siempre va a ser 1? Sí. En el denominador sería los 400.000. A ver, escribe, profesor. Ya, los 400.000. Ya, profesor, chévere. D minúscula el numerador, no sabemos. Sí, profesor, no sabemos. Ya, lo deja ahí. D mayúscula, que es distancia real, sí sabemos. ¿Cuánto es? 200 kilómetros. Sí, profesor. Ya. ¿Cómo hallamos D minúscula? ¿Cómo hallamos D minúscula? Profesor, despeja, pues, profesor, despeje. Un simple despeje, pues, profesor. Ese es el curso básico de álgebra, de aritmética, pues, profesor. Ya. Sería entonces así, ¿no? 200 kilómetros como numerador, porque está multiplicando 200 kilómetros por 1. Y abajo queda lo mismo, 400.000. Lo estoy haciendo pausado. Sé que algunos ya han desarrollado, pero lo estoy haciendo paso a paso. Sí, profesor. Y ahí quedaría D, ¿no? D minúscula. Claro, D minúscula. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y ya está. Solamente hay que dividir
Y esa división debe estar expresada en centímetros. Ahora, la pregunta es, ¿cómo me deshago de estos kilómetros? Porque yo quiero expresarlo en centímetros. ¿Qué hago? Ahí está el detalle, profesor. Ahora, ¿qué vamos a hacer para pasar todo ello a centímetros, profesor? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esos kilómetros, ¿cómo lo pasamos a centímetros? Ya. Entonces, escúcheme bien. Ahí están las equivalencias. ¿Qué equivalencias, profesor? Ahí está. Y ahí está, profesor. Gracias. Eso me enseñó la Miss Yesenia. En mi colegio, profesor. Ya, ¿qué hago? ¿Cómo lo paso? A ver, ¿cómo lo transformo? Fácil, pues, profesor, fácil, me dicen, fácil. ¿Cómo no vas a ver, profe? Fácil, fácil, fácil. Simplemente que transfórmelo ello, pero con mucho cuidado. Ya. Sería entonces 200. Claro, ya, 200. Ahora, profesor, le va a agregar como un kilómetro es 100.000 centímetros, un kilómetro es 100.000 centímetros, agréguele 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Y lo escribe en centímetros, pues, profesor. Y ahí está ya. ¿Qué dicen? ¿Está bien o no? Si me hubieran pedido en milímetros, ¿cuántos ceros hubiera agregado? Si me hubieran pedido en milímetros, ¿cuántos ceros hubiera agregado? 6 Ah, ceros. 6 ceros. Muy bien. Y si me hubiera pedido en decímetros, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuántos ceros? 4, ¿no es cierto? 4 ceros. Ya, muy bien. Ahora debajo queda lo mismo. Claro, pues profesor, queda lo mismo. Queda 400.000. Ya, ¿ahora qué se hace? Simplemente se simplifica. Claro, pues profesor, tiene que simplificar. Simplifícalo, profesor. En el denominador, 5 ceros. En el numerador, 5 ceros. Te quedaría 200 centímetros entre 4. ¿Está bien o no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí. A Sí, ver, visualiza. Ya. Y ahora dividir nada más. 200 entre 4, ¿cuánto es? 50, pues profesor. La respuesta sería entonces 50. ¿50 qué? Centímetros. Entonces, la explicación es, los 200 kilómetros de una parte del río Tambo a escala 1 en 400.000 estará representado esos 200 kilómetros en 50 centímetros. O dicho de otra manera, en 50 centímetros de un documento a escala, un mapa, porque es 400.000, se está representando los 200 kilómetros del río. Eso es todo. Por favor, tomen nota de las equivalencias o captura de imagen de... Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Todo claro, profesor. Muy bien, voy a borrar todo ello. Voy a borrar, tome nota. Bien, ahora vamos a la práctica. No te olvides que esa es la relación. Y estas son las equivalencias. Bien. Ustedes siguen la práctica, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profesor. sí, Bien. profesor. Si no, no hay ningún problema. Voy a compartir en pantalla. Ya, listo. Ahí tienen toda la información complementaria
Pregunta 1. A ver, estimados alumnos, la pregunta 1 y la pregunta 2. Escriban, por favor. Un funcionario de una municipalidad adquiere el catálogo de productos que ofrece el Instituto Geográfico Nacional, IGN, un mapa a escala 1 en 5 millones, para utilizarlo como base en el ordenamiento vial. Yo les pregunto, si el mapa es 1 en 5 millones, ¿ustedes creen que en un mapa en 5 millones van a aparecer calles, avenidas, jirones para que pueda hacer un ordenamiento vial? No. Pero luego no lo puedo utilizar porque no aparecen calles, avenidas, jirones. Entonces, ¿qué cosa no ha considerado ese funcionario? La simbología, la representación cartográfica, la generalización cartográfica, porque en generalización cartográfica se representa lo más importante según la escala. Él debió decir, ¿qué quiero? Lo más importante, calles, avenidas, jirones. Entonces, si tú quieres que aparezca en ese documento calles, avenidas, jirones, entonces tiene que comprar un plano, que puede ser uno en 10.000, uno en 15.000, y ahí sí le hubiera servido. Sí, profesor, dice Paucar, la letra C, pues. Muy bien, Muñoz, la letra C. Cruz, la letra C, profesor. Muy bien, estimados alumnos y alumnas. Felicitaciones. Siguiente. 2. Dado que la superficie en la que se dibuja el mapa es plana, en un papel, la Tierra no lo es necesario la utilización ¿de qué? De proyecciones. Y para representar las cotas, o sea, las profundidades de la superficie marina, lo que está bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar, se utilizan líneas batimétricas. A ver, si queremos representar la fosa, la mayor profundidad de nuestro mar, la fosa del Callao, la fosa de Tacna, serán curvas de nivel de tipo ipsométricas o batimétricas. Batimétrica. Batimétrica. Batimétricas, correcto. 3. A ver, al observar solamente ese gráfico de forma rectangular, ¿qué será? ¿Proyección cónica, cilíndrica UTM Cilíndrica. Cilíndrica. o Cilíndrica. azimutal polar? ¿Qué cosa es? Cilíndrica. Siempre que Cilíndrica. observas así esos trazos horizontales y paralelos que te muestran de forma de un rectángulo, eso es cilíndrica UTM. En esta cilíndrica UTM, ¿cómo ves los trazos horizontales? ¿Los paralelos guardarán la misma distancia? Los paralelos siempre guardan la misma distancia. En la zona central del Ecuador, sí, pero ya cuando se alejan, no. Entonces no son equidistantes los paralelos, excepto en la parte ecuatorial. ¿Cómo son los meridianos? Los trazos Separados. vertical. ¿Mantienen o mantienen la misma separación? Miren bien, ¿ah? ¿Mantienen o no mantienen la misma Sí, sí lo separación? mantiene. Sí, mantiene. Correcto, muy bien. Y esas son las características de ese tipo de proyección. Muy bien, estimados alumnos, ustedes que son unos genios, ahora sí, a ver, determinen cuáles son los verdaderos o falsos. Ya. Tres. Condori dice, profesor, la C, pues, la C. Correcto, felicitaciones, muy bien, la C. 4. Con respecto al documento cartográfico elaborado a escala 1 en 500.000, en una municipalidad distrital del departamento de Arequipa, es correcto afirmar que, ¿cuál será lo correcto? ¿Es de gran escala? No. ¿Un kilómetro del terreno será representado por 5 centímetros? Tampoco. Si es 1 en 500.000 es mapa. Entonces, ¿brinda información generalizada del área? Sí. ¿Un centímetro de documento equivale a 5 kilómetros o 5.000 metros? Sí.
Emplea una escala menor que la Carta Nacional. Así es. La D, dedo. A ver, dedo. 5. 5. Mapa demográfico, población. Sería la tasa de natalidad, profesor. Geológico, la actividad volcánica. Económico, el nivel de producción, profesor. Agropecuaria en Puno. Y el mapa edáfico es el suelo, el nivel de salinidad. Por lo tanto, pregunta 5, respuesta, la letra D. Muy bien. Dedo. Correcto, Pérez Cusiguamán. Felicitaciones. Muy bien, la D. A ver si vamos a ver la 6. Desarrollen. Ya, 6. Ya. La B. ¿Qué dicen los demás? La B. A ver. Al final tienes que multiplicar, ¿cuánto? Aplicando ese vínculo, tendrías que multiplicar 1,5 por 25.000 y luego pasarlo a metros, porque un metro es 100 centímetros. 1,5 por 25.000 y luego, perdón, metros. La C, profesor, la C, 375 metros. Muy bien, correcto. La letra C, casa. 7. La proyección normal de mercado representa mejor las zonas ecuatoriales. ¿Verdadero o falso? Verdadero, profesor. Argelia es mejor representado por una proyección cónica. No, falso. La proyección cónica permite graficar 40 y 50. Verdadero. La proyección azimutal polar presenta una mayor distorsión, o sea, deformación a menor latitud en el Ecuador. Sí, verdadero. Dedo. Muy bien, chicos. Dedo, dedo, dedo. Correcto. Felicitaciones, Paucar. Muy bien, lo máximo. 8. Escala es la relación equivalente entre la superficie y la dimensión del plano. Verdadero. La proyección que emplea Perú es universal transversal de Mercator. Verdadero. La proyección, escala y símbolos convencionales son elementos. Verdadero. El mapa oficial del Perú emplea la escala 1 en 100.000. ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien. Respuesta entonces la letra C, casa. 9. 9. ¿Cuál es la respuesta?
9. Ya, 9. La letra. Cota expresa la altitud. Equidistancia es elegida en función a la escala. Zona es el área entre dos curvas de nivel. Y el perfil topográfico indica cómo es el relieve, el ascenso, descenso. Muy bien. Dedo. Siguiente. 10. El símbolo que marca la flecha. Esta flechita está indicando el trazo. ¿Cómo se llama ese trazo? Donde dice 30. ¿Cómo se llama el trazo? Curva de nivel. Muy bien, felicitaciones. Bien, bueno, perfecto. 11. Son las proyecciones cartográficas que se usan para representar mejor las zonas entre los trópicos y los círculos polares. Si es entre los trópicos y los círculos polares, son zonas templadas. Y si son zonas templadas, ¿qué tipo de proyección será? Cónica. Cónica. Cónica, muy bien. Ah, de Ángeles. 12. Es una característica de los planos cartográficos. Característica de los planos cartográficos es que contienen información detallada o mayor información. 12D, dedo. Muy bien, Paucar, felicitaciones, dedo. 13. Un grupo de ingenieros concluyen que para la ejecución del proyecto y la construcción de una represa en Piura se requiere un documento cartográfico del lugar a escala 1 en 110.000. Si la escala es 1 en 110.000, es escala mediana. Y si es escala mediana, entonces habrá curvas de nivel. Y si van a hacer una zona continental, porque es construcción de una represa, no lo van a hacer bajo el mar, serán líneas isométricas. B, de bueno, muy bien, Mejía, lo máximo. Jonathan, B. 13B. 14 son características que presentan las cartas geográficas. ¿Qué características? Se conversiona a escala mediana. Verdadero. Contienen líneas isométricas. Verdadero. Sí. Verdadero. ¿Son bidimensionales? No. ¿Contienen latitud, longitud y altitud? Sí. 1, 2 y 4. A, de Ángeles. Bien, ¿cómo se desarrolla este tipo de ejercicio? Jaime pudo determinar un criadero de truchas de 1 kilómetro cuadrado en su tío, tal. Ahí no te sugiero, cuando son kilómetros cuadrados, centímetros cuadrados, no te sugiero utilizar esa equivalencia. Ya, cuando son kilómetros cuadrados o centímetros cuadrados, vas a utilizar la escala, la escala, la escala, la escala, la escala. ¿Cómo así, profesor? A ver, te lo dejo planteado. 1 centímetro, o empezamos ya por lo que es la escala. 1, 2 puntos. ¿Cuánto es la escala? 50.000. 50.000. 50.000. Ya, así vas a trabajar. Cuando son kilómetros cuadrados y centímetros cuadrados. Ya, entonces tú dices, 1 centímetro equivale a 50.000 centímetros. ¿Ya? ¿Qué es lo mismo decir? 1 centímetro en el documento equivale a representar, como es kilómetros, está en centímetros y kilómetros, le das la forma 3, 4, 5 a 0,5 centímetros. ¿Está bien? Quiere decir que 1 centímetro está representando, perdón, 0,5 acá sería kilómetros. 50.000 centímetros es como decir 0,5 kilómetros. ¿Está bien? Ya. Ahora lo único que tienes que hacer es elevar al cuadrado. ¿En serio, profesor? Sí, elevas al cuadrado 1 centímetro, lo elevas al cuadrado y es equivalente a 0,5 también kilómetros y lo elevas al cuadrado. A ver, elevando al cuadrado y ¿cuánto nos sale? Para el primer caso, 1 centímetro elevando al cuadrado, ¿cuánto nos sale? 1 centímetro cuadrado. ¿Y el otro cuánto nos sale? 0,25. Muy bien. 0,25. 0,25. Pero, ¿qué?
0,25 kilómetros cuadrados. Ya está. ¿Qué cosa está, profesor? Si un centímetro cuadrado equivale a 0,25 kilómetros cuadrados, entonces te está pidiendo 1, ¿sí o no? 1 kilómetro cuadrado y aquí te pide centímetros cuadrados. Regla 3 simple. Regla 3 simple. ¿Cómo, profesor? Regla 3 simple. Ahí aplica la regla 3 simple. Ya, profesor, ¿qué conoces? ¿Qué datos sabes? Profesor, el dato que sé es de 1 kilómetro. Claro, 1 kilómetro cuadrado. ¿Y qué cosa quieres hallar? ¿Quieres hallar X? ¿Sí o no? Centímetros cuadrados. Regla 3 simple. ¿Y cuánto te sale X? 4. 4. Muy bien. Eso es todo. Anoten. Eso es todo. Anoten, anoten, anoten. Listo. Muy bien, estimados alumnos. Felicitaciones por haber participado en la clase. Éxito en todo lo que tengan que realizar durante la semana y confíen ustedes en su talento, en su capacidad, que estoy seguro van a ser buenos estudiantes sanmarquinos, villarrealinos o del Callao, en fin, o a la universidad que van a postular. Éxito en todo y los espero la próxima semana. Cuídense.